Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer esta bonita bufanda en forma de cuello o cuello corto. Está hecha a crochet y es muy útil para ahora la temporada de invierno ya que es súper caliente y queda muy bonita. Las podemos hacer para regalar o para nosotras. Miren, las podemos hacer también en diferentes colores y quedan súper lindas. Los materiales que necesitaremos serán lana gruesa, un ganchillo o aguja para tejer y unas tijeras. Para comenzar vamos a hacer un nudito y vamos a levantar 15 cadenas. 1, 2, 3 y así hasta que tengamos 15 cadenas. Cuando tengamos las 15 cadenas vamos a levantar 1 y 2 cadenas más. Para regresarnos hacemos lazada y contamos 1, 2, 3 y aquí en la cuarta vamos a enganchar el primer punto alto. Y vamos a pasar al siguiente y vamos a hacer punto alto. Contando las cadenas del principio nos tienen que quedar 15 puntos altos. Una vez hayamos terminado los 15 puntos vamos a levantar 2 cadenas. Vamos a voltear el tejido y vamos a comenzar a tejer en relieve. Este primer punto que sigue después de la cadena lo vamos a tejer por delante, así. Y el siguiente punto lo vamos a tejer por detrás. Metemos la aguja por detrás y sacamos el hilo. Vamos a estar haciendo uno por el frente y uno por detrás. Ahora le toca al del frente. Y luego le toca por detrás. Así hasta completar todos los puntos. Cuando lleguen aquí al final irán 14 puntos, pero acuérdense que tienen que ser 15. Entonces los vamos a tejer aquí debajo de la última cadena. Así. Y ya completaríamos los 15 puntos. Ahora volvemos a levantar 2 cadenas. Volvemos a girar el tejido y esta vez vamos a estar haciendo los puntos así como se ven. El que está por enfrente lo vamos a tejer así por delante y el que esté por detrás lo vamos a tejer por detrás. Esto lo vamos a estar haciendo todas las veces hasta que completemos 15 líneas. Una vez hayamos terminado las 15 cadenas nos quedó algo así. Ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a doblar por la mitad para cerrarlo. Vamos a comenzar a unir lo que son las cadenas de acá con las del otro lado. Vamos a pasar primero el hilo y vamos a estar uniendo cada cadena una, con punto bajo o punto deslizado. Vamos a estar agarrando esas dos cadenitas y le vamos a estar haciendo así y luego pasamos la aguja. Seguimos con la siguiente y así vamos a estar haciendo hasta llegar aquí al final. Ya que lleguemos al final nos va a quedar algo así, miren, como una argolla. Ahora de aquí vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, volteamos el tejido, hacemos lazada y en el mismo punto vamos a levantar un punto alto. Hacemos 2 cadenitas de separación y en el mismo agujero levantamos otros 2 puntos altos para formar lo que sería un abanico. Lazada nos saltamos un punto aquí y en el siguiente hacemos un punto solo. Saltamos un punto y en el siguiente volvemos a repetir el abanico del principio con 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Cuando lleguemos al final de la vuelta nos tienen que quedar 4 abanicos más 4 puntos solos. Ahora cuando lleguemos aquí no vamos a hacer cadena, volteamos el tejido y nos deslizamos al centro con un punto deslizado. Luego que hagamos esto, ahora vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas y vamos a repetir el abanico de 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Cuando ya tengan su abanico, ahora vamos a tejer lo que sería el punto solo y este lo vamos a tejer en relieve. Vamos a meter así la aguja, vamos a sacar
lazada y hacemos el punto. Y ya nos quedó en relieve. Ahora nos pasamos al abanico y volvemos a repetir el punto solo en relieve, el abanico, el punto solo en relieve y el abanico. Cuando terminemos la segunda vuelta, así se verá. Miren, aquí van los puntos en relieve y aquí van los abanicos. Y por la parte de atrás se va viendo así. Cuando lleguemos aquí, siempre nos vamos a que lleguemos al final, nos vamos a girar el tejido y vamos a deslizar así. Y de ahí vamos a levantar las cadenas. Vamos a levantar las 3 cadenas y vamos a volver a repetir el abanico. Pero cuando lleguemos aquí, miren, como pueden ver, el punto en relieve ahora queda por detrás. Y esto lo vamos a tejer así como está, por detrás. Porque si lo tejemos por delante nos va a quedar al revés. Este será el revés y este será el derecho de nuestro tejido. Entonces cuando nos quede, una vez nos quedará por enfrente y una parte por detrás. Así lo vamos a estar tejiendo. Cuando nos quede enfrente lo tejemos por enfrente y cuando nos quede en la parte de atrás por la parte de atrás. Así vamos a levantar 32 cadenas o 32 líneas de estas que tenemos aquí. Una vez hayan terminado las 32 líneas, miren, nos quedó algo así. Ahora, cuando lleguemos aquí al final, vamos a voltear el tejido. Volvemos a hacer el punto deslizado. Vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas y vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, contando las cadenas y 3 puntos altos. Ya no vamos a estar haciendo abanicos, solo los 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer el punto en relieve así como está. Como aquí nos quedó por la parte de atrás, pues lo vamos a volver a levantar por la parte de atrás. Hacemos el punto en relieve y nos pasamos al abanico y volvemos a levantar 3 puntos altos. Hacemos el punto en relieve, 3 puntos altos, punto en relieve y 3 puntos altos. Una vez terminado, así nos queda, miren, ya empieza a reducir, así se ve por la parte de atrás y así se ve por la parte de adelante. Ahora que lleguemos aquí, vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Y en el punto que sigue, después de las primeras cadenas, vamos a hacer un punto por delante en relieve. En el siguiente, lo vamos a hacer por detrás. En el que sigue, como está por delante, lo hacemos por delante, en el siguiente por detrás, en el otro y así, hasta que completemos acá, ya que vamos a hacer algo así como en el principio. Cuando lleguemos aquí al final para completar los 15 puntos, igual que en el principio, lo vamos a hacer aquí por fuera, en la argollita. Ya tenemos los 15 puntos, ahora vamos a hacer 2 cadenitas. Volteamos el tejido y vamos a repetir como en el principio. El punto que esté por detrás lo vamos a tejer por detrás en relieve y el que esté por enfrente en relieve para armar lo que sería esto de aquí y serán 7 líneas para luego comenzar a tejer lo que sería la piña o la hojita de la bufanda. Cuando terminemos las 7 líneas nos quedará algo así. Ahora vamos a hacer 3 cadenitas, vamos a girar y vamos a estar tejiendo en una sola parte de las cadenitas, ya que vamos a tejer por los dos lados. Primero tejeremos por una parte de las cadenas y luego por las otras. Vamos a saltar un punto y en el siguiente punto vamos a hacer así, en una sola cadena, un punto deslizado y nos va a quedar lo que sería esta argollita. 1, 2, 3 cadenitas, saltamos otra argollita y en la siguiente hacemos el otro punto deslizado y así nos irá quedando lo que sería la segunda argollita. Así vamos a repetir hasta el final y nos tienen que quedar 7 de estos aritos. Así nos irán quedando, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, las 3 cadenitas y el último lo vamos a enganchar acá en la esquinita. Y ya nos quedaron lo que serían las 7 argollitas. Ahora levantaremos 1, 2, 3 cadenitas y volteamos el tejido para volver a repetir lo que serían los 7 aritos. Esta vez los vamos a estar enganchando donde mismo pusimos el otro, pero por la parte
de abajo, así, y hacemos el medio punto, 1, 2, 3 cadenitas y enganchamos donde está el otro. Y nos irá quedando algo así, hasta que completemos los 7 aritos que los vamos a unir con este de acá del final. Cuando lleguemos aquí, al último, lo vamos a unir aquí en la argollita del principio con un punto deslizado. Vamos a levantar 3 cadenas y vamos a hacer otro punto alto. Contando las cadenas serían 2 cadenitas de separación y otros 2 puntos altos. Ahora haremos 1, 2 cadenas de separación, vamos a saltar 1, 2 argollitas y en la tercera vamos a levantar 10 puntos altos. 1, 2 y así hasta completar 10 en la misma argollita. Cuando terminen los 10 puntos altos van a hacer 1, 2 cadenas de separación, van a saltar una argollita, 2 argollitas y en la tercera van a levantar 2 puntos altos separados por 2 cadenitas para formar lo que sería el abanico de aquí del principio. Luego que terminemos el abanico hacemos 2 cadenas y vamos a dar la vuelta. En el abanico, en el agujerito que le sigue vamos a tejer otro abanico de 2 puntos separados por 2 cadenitas y luego haremos las 2 cadenas de separación y vamos a repetir lo mismo del otro lado. Saltamos 2 argollitas, en la del medio hacemos 10 y aquí en la última hacemos otro abanico. Así nos irá quedando. Ahora hacemos 2 cadenitas. En los lados siempre estaremos terminando con el abanico y 2 cadenitas de separación. Unimos aquí con punto deslizado, nos deslizamos hasta el centro y volvemos a repetir lo mismo. 3 cadenas, otro punto alto, 2 cadenitas de separación y 2 puntos altos. Ya que tengamos el abanico con las 2 cadenitas, ahora vamos a tejer los 10 puntos que tenemos aquí, pero los vamos a tejer en relieve por enfrente. Los vamos a agarrar así de esta manera. 1, seguimos al siguiente. 2, y así vamos a estar tejiendo los 10 puntos en relieve. Cuando terminen los 10 puntos en relieve, hacen las 2 cadenitas de separación y continúan repitiendo el abanico, las 2 cadenitas de separación y el otro abanico. Así nos quedó esta segunda vuelta, los 10 puntos en relieve, 2 cadenas, el abanico, las 2 cadenitas de los lados y el abanico. Ahora de aquí hacemos las 2 cadenitas y volvemos a repetir lo mismo del otro lado. Todo lo que hagamos en un lado lo vamos a estar haciendo en el otro lado. Aquí vamos a repetir los 10 puntos en relieve por enfrente y los mismos abanicos. Y esto lo vamos a hacer en esta segunda línea y una tercera línea. Regreso ya para la cuarta línea donde vamos a comenzar a reducir lo que serían los puntos del centro. Cuando hayamos hecho la tercera línea de puntos en relieve, ahora lo que vamos a cambiar, vamos a hacer aquí las cadenas. Aquí en los lados se va a mantener lo mismo, 2 cadenas y el abanico. Vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenitas. Acuérdense que aquí hasta la tercera línea solo hacíamos 2, ahora serán 3 hasta el final. Hacemos lazada y esta vez vamos a estar disminuyendo de la siguiente manera. No vamos a tejer en el primer punto como aquí, sino que en el segundo punto, y cuando lleguemos al final vamos a dejar un punto y así iremos reduciendo nuestra hoja. Vamos a comenzar haciendo el punto en relieve aquí y continuamos con los otros. Aquí teníamos 10, pues terminaremos en 8. Cuando tengamos los 8 puntos, como ven aquí el último no lo tejí, vuelven a levantar 3 cadenitas, 1, 2 y 3 cadenitas y repiten lo mismo, el abanico, 2 cadenas, el abanico, 3 cadenas y reducen de la misma manera. Como les dije, todo lo que hagamos en este lado lo vamos a repetir en el otro lado. Así vamos a estar reduciendo en cada línea
2 puntos, uno al principio y uno al final, hasta que nos queden 4 puntos. Ya que hayamos reducido a 4 cadenitas aquí, ahora vamos a hacer lazada y vamos a agarrar este punto, vamos a sacar y no lo vamos a terminar, vamos a dejar así los 2 hilitos, luego vamos a pasar al siguiente, sacamos, pasamos la primera vez y nos van a quedar 3. Estos 3 los vamos a pasar en uno solo y vamos a levantar las 3 cadenitas. Y aquí nos vamos a pasar a hacer el mismo abanico. Como pueden ver, ya nos quedó completamente reducido. Vamos a hacer el abanico, la separación, el abanico y repetimos lo mismo en el otro lado. Ya que tenemos los dos lados reducidos completamente, ahora hacemos el abanico, pero esta vez no vamos a hacer cadenas de separación, vamos a hacer solamente lazada y nos vamos a pasar directamente al abanico del otro lado, ya que no vamos a tejer más en el centro porque no quedan puntos. Haremos un punto, otro punto alto, las 2 cadenitas de separación y los 2 puntos. Y repetimos lo mismo en el otro lado, un abanico sin cadenas de separación y saltamos al otro abanico. Ya que lo tengamos así, ahora haremos la última vuelta y para la última vuelta ya no haremos abanicos, haremos un punto alto o las 3 cadenas que representan el punto, otro punto, las 2 cadenitas, pero ya no vamos a hacer abanico, sino que nos vamos a saltar al otro punto. Aquí vamos a repetir lo mismo, un punto alto, 2 puntos altos, 2 cadenitas y giramos para tejer en el otro lado. Aquí haremos 2 puntos altos, 2 cadenas y en el otro abanico los 2 puntos altos y ya terminaremos nuestra piña o hoja. Ya terminado aquí, hacemos las 2 cadenitas y vamos a unir aquí donde comenzamos con punto deslizado. Hacemos el nudo y cortamos el hilo y ya nos quedaría así terminado por completo este lado. Ahora les mostraré cómo vamos a tejer esta misma motivo en este lado de la bufanda. Para comenzar a tejer en el otro lado lo vamos a hacer aquí donde está la argolla del principio. Vamos a contar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí en el 8 vamos a enganchar nuestro hilo y vamos a hacer un nudito. De ahí vamos a levantar 3 cadenitas, 1, 2, 3 cadenitas y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a enganchar aquí en el siguiente punto en relieve y vamos a hacer un medio punto. 1, 2, 3 cadenitas, enganchamos en el próximo y hacemos otro medio punto. Así para que armemos las 7 argollitas que hicimos en el otro lado donde vamos a tejer lo que sería la piña. Aquí ya tenemos 6 arquitos, ya se terminaron los puntos en relieve, no importa. Aquí en la esquinita donde ustedes puedan, ahí van a colocar y van a terminar el séptimo argollita. Vamos a hacer las 3 cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a voltear y vamos a enganchar en la parte de abajo. Aquí donde mismo está esta, por la parte de abajo, vamos a hacer el arito, 3 cadenas y vamos a estar enganchando de la misma manera, uno por debajo del otro hasta completar los 7. Cuando hayan completado 6 arquitos en la parte de abajo, el último, las 3 cadenitas, lo van a unir aquí con el principio, con un punto así, deslizado. Vamos a levantar 3 cadenas, un punto alto, 2 cadenas y en el mismo otros 2 puntos altos para formar el abanico. 2 cadenas de separación y vamos a repetir todo lo mismo que repetimos en el otro lado. Vamos a hacer aquí, saltamos 2, hacemos 10 puntos altos, saltamos 2, hacemos el abanico, 2 puntos de separación en los lados, abanico y continuamos por el otro lado. Hacemos las 3 líneas de puntos en relieve, después comenzamos a reducir hasta que nos queden 4,
unimos aquí y hacemos todo lo mismo de este lado como en este lado. Una vez terminados los dos lados, miren, así nos quedó. Ahora solo quedaría meter, vamos a doblar este, lo vamos a meter aquí. Lo sacamos y lo acomodamos. Y ya nos quedaría listo. Ahora les mostraré cómo lo vamos a colocar en el cuello. Así nos quedó ya terminada. Ahora solo nos queda colocarla así en la parte de atrás del cuello. Doblamos este lado, lo metemos, acomodamos y ya estará lista. Si la quieren hacer para una niña, solo le van a restar de aquí unas 2 o 3 vueltas, dependiendo, la miden en el cuello de su niña y ya estará lista. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor no olviden suscribirse a mi canal, darle like y nos estaremos viendo en un próximo video.